Hola Javier, buenas noches, gracias por venir acá a tan pocos días de un momento crucial, ¿no? Yo te quería empezar preguntando qué hay en juego en estas elecciones, pero antes de eso, me gustaría que me hagas una reflexión sobre el tema de la falta de nafta que está atravesando todo el país. Bueno, me parece que es una postal por adelantado del futuro que nos va a traer Massa en caso de ser presidente. Básicamente lo que ocurre no es nada que no esté en un libro de texto de economía básica. Cualquier libro de texto de economía básica te dice que vos fijando precios, digo, eso en general se lo hace por debajo del nivel de equilibrio, genera un exceso de demanda, más gente que quiere comprar que la que quiere vender. La consecuencia natural de eso es que en algún momento la oferta desaparece, es decir, el desabastecimiento. Y esto efectivamente es lo que pasó porque hace un año Massa hizo un acuerdo, con el sector petrolero, de que los precios deberían ir por debajo de la inflación. Y en ese contexto, donde no solo que la tasa de inflación se aceleró y por lo tanto ese diferencial le costó muy caro al sector, sino que además el salto en el tipo de cambio, siendo un bien transable el combustible, evidentemente eso exacerbó el problema y entonces la consecuencia es que la oferta se desaparece y aparece el problema del desabastecimiento. Ahora, lo interesante de esto es la violencia con la cual el ministro Massa lo quiere arreglar y en la interpretación que hace, porque está claro que vos tenés un exceso de demanda. ¿Él qué es lo que dice? No, bueno, el problema es que mucha gente, nos está yendo tan bien que salió mucha gente a consumir nafta. Eso es la misma respuesta que dio Maduro en un contexto donde estaba faltando el papel higiénico y dijo que como los venezolanos comían tanto, estaban yendo mucho al baño. Cuando en realidad los venezolanos en promedio perdieron 10 kilos de peso porque no tienen para comer. Bueno, lo que quiero que se note es que es el mismo ejemplo de Venezuela. ¿Y cómo lo quiere arreglar? Lo arregla a garrotazos. ¿Qué es arreglarlo a garrotazos? Básicamente, ¿qué hace? Hace una amenaza a los oferentes que si ellos no ponen el combustible, lo que va a obligarlos es a que no puedan sacar ningún barco. Ahora, enseguida vamos a escuchar a Massa lo que dijo hace minutos, pero yo además me pregunto, si Massa tiene tanto poder y tanta capacidad, ¿por qué no le pega un telefonazo al presidente YPF y dice, mete la nafta inmediatamente en las estaciones de servicio, que esto se soluciona en un minuto, en vez de amenazar a todas las petroleras con que si el martes no está la nafta, no vienen los barcos? Bueno, seguramente él ya debe tener la situación encauzada y por eso pone ese último momento como para mostrar que tiene poder. Pero me parece que lo importante es la postal. Es la postal, o sea, te están adelantando de lo que es Venezuela. Vos sabés que en Venezuela, originalmente, vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada. Bueno, en ese país dejaron... ¿Cómo cero? ¿Cómo nada? No puede cero, ser. Exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaban? Claro. Vio, ¿cómo terminó? Terminó Venezuela sin petróleo. Cuba, digamos, era un gran productor de azúcar, se quedó sin azúcar. Bueno, nosotros tenemos todo el potencial energético y nos termina faltando la energía. Escuchemos y veamos lo que dijo Massa a propósito de esto. En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice los precios... el Estado en los precios no tiene que intervenir. Los argentinos tienen que saber que si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos. Para que quede claro, la discusión es el 19 de noviembre, si cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga valor de hoy. Que se entienda. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Está diciendo Massa que cuando vos seas presidente, el litro de nafta va a estar 680 pesos. Aunque nos acaban de decir que el litro de gasoil en Curuzú, Coatiá, se acaba de conseguir a 679 pesos. A ver, esto es parte de la campaña del miedo. Y si me lo permitís, Luis, lo voy a contestar con un ejemplo de un libro de texto de Juan Carlos de Pablo que es maravilloso. Va un hombre a un local y dice, quiero comprar ese jarrón. Entonces le dice 500.000 pesos.
Dice, ¿cómo 500.000 pesos? Enfrente cuesta 200.000. Compre enfrente. Ah, no, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 200.000. Es decir, precio hacia el que hay. Entonces, el mundo que propone Massa es un mundo en el cual, sabes que el precio podría ser cero, pero también desaparecerían todos los bienes. Entonces, en rigor, sí, el mundo que él tiene unos precios más bajos, pero sucede que entonces te quedás sin combustible, te quedás sin insumos para la medicina. La realidad es que... Como le está pasando a la Argentina. Pero yo quiero ir un poco más allá. Ganás y asumís la presidencia. ¿Por qué va a terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado o porque a medida que bajás los subsidios, la estabilidad hará crecer el salario y le resultará más barato de verdad al que sube el colectivo o al tren? Bueno, ahí hay varias cuestiones que también están vinculadas a lo que dije recién. Friedman decía, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, de alguna manera lo pagás. Es decir, vos hoy tenés los subsidios y vos lo estás pagando. ¿Lo estás pagando con qué? Con la emisión monetaria que genera inflación. Y esta es la parte interesante. Porque ¿cuánto te está entregando el Estado en términos de subsidio? 4 puntos del PBI. Pero por el otro lado, con la inflación te está sacando 8 puntos del PBI, es decir, con el impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir? Que te está poniendo un peso en un bolsillo, pero del otro bolsillo te saca 2. Entonces, la pregunta es, ¿vos qué preferís? ¿Esa situación que estás -1 o quedar 0? Es mucho mejor 0. Entonces, es muy importante terminar con la inflación, sincerar precios. Eso está bien y yo lo entiendo, pero viste que es como una explicación subordinada. Al que le llegó la comunicación que con vos o con Patricia el boleto iba a valer 700.000, dice, dentro de un rato dijo, no, yo esto no lo puedo soportar. Bueno, ahí hay... ¿Entendés eso? La mentira tiene dos partes. Hay una parte de la mentira es cuando pone el precio. Que pone el precio de una manera propia de un primate. Perdón a la Sociedad Protectora de Animales de comparar a los primates con los funcionarios de Massa. Y que pone un número verdaderamente desopilante para espantar a la gente. ¿No va a pasar eso con vos? No, porque nosotros vamos a recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Para que te des una idea, las empresas para estar en equilibrio, que es lo que cobran hoy, son algo así como cerca de 450 pesos. Estás hablando de las empresas de colectivo. Por ejemplo, el transporte. El número ahora, por ejemplo, con lo que nosotros decimos de recalibrar la ecuación económica financiera del contrato y eliminando el impuesto a las ganancias reinvertidas, ese impacto en el flujo de fondos de las empresas es tan fuerte que es equivalente a llevarle el precio del boleto a 400 sin que haya aumentado el boleto. ¿Te das cuenta cómo mienten? O sea que, a ver, vos, tu gobierno, ¿va a tener o no va a tener contención social? Obvio que va a tener contención social. De hecho, vos conocés a mi ministra de Capital Humano. Estamos todo el tiempo trabajando en esto. Pero no solo eso, no solo que el boleto no va a subir lo que Massa dice, que es un mentiroso, sino que además, como que vamos a dejar de estafar 8 puntos del PBI con la inflación, eso es plata. A ver, el hecho de terminar con la inflación implica ponerle a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares en el bolsillo. Es decir, él hizo todo este truco, esta magia, todo victoria pírrica, 2 puntos del PBI. Nosotros le vamos a inyectar 5 puntos del PBI terminando con la inflación. ¡Ey! Ok. Ahora, ¿cómo explicárselo a la gente para que sienta que está en su bolsillo? El otro día yo hablaba con un importante, no sé si es economista, pero me decía, mira Luis, ¿sabes para que lo entiendas? Para que lo entienda mucha gente y que para que esa gente se lo explique a sus hijos. Cuando se detuvo la inflación, con el plan austral o con la convertibilidad, casi inmediatamente la gente tuvo la sensación, no la sensación de que el poder adquisitivo del salario de sus honorarios era mucho más fuerte y mucho mejor que anteriormente. Bueno, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la estabilización. Cuando vos mirás los programas de estabilización de Argentina desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. ¿Y esto qué significa? Que aumentó la actividad, que aumentó el empleo, bajó fuertemente la inflación y subió fuertemente el salario real, es decir, que los salarios le ganaron por goleada a los precios.
Eso tiene una explicación técnica. Dejo la nota para mis colegas, efecto Hume-Cantillon. Ahora vamos a explicar una caricatura. Supongamos que se da una situación donde la gente se asusta y sale del peso y va a demandar dólares. Pero en el fondo se está saliendo de los pesos, o sea que el peso tiene que perder poder adquisitivo. Eso significa que primero sube el dólar porque es un activo financiero, obviamente que asociado a eso sube el precio de los transables, asociado a ello después, más tarde, sube el precio mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vas en ese sendero hacia adelante, digo, a los trabajadores los estás matando. De hecho, hoy 1/3 de los trabajadores viven por debajo de la línea de la pobreza. Claro que sí. Pero estamos hablando de trabajadores formales. Sí, sí. Entonces, con trabajo y que eran la aristocracia de la clase media no hace tanto. Ahora, vos fíjate esto. Esto es porque perdió poder adquisitivo el dinero respecto a todos los demás bienes. Ahora, ¿qué pasa? Todos tarde o temprano se van a empatar. Entonces, una vez que vos estabilizaste, sube el dólar, ya no sube más. Los transables no suben más. Los mayoristas suben un poquito más los minoristas. ¿Y cuál es el precio que más sube de todo? Los salarios. Vos vas a tener una recuperación de los salarios fenomenal. Es decir, por eso es tan importante. Porque aparte, no solo que hoy el impuesto inflacionario son 8 puntos del PBI, sino que además a los que más le pega es a los que menos tienen. Entonces, la mejor política social, si vos querés ser el campeón del progresismo, termina con la inflación. Porque a los que más vas a favorecer es a los que menos tienen. Porque les pega 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Entiendo, Javier. Te voy a pedir un favor, Matías. Poneme los 11 puntos del acuerdo entre Milei, Macri, Patricia Bullrich. Ponelo en la pantalla. En un segundito nos vamos a detener en eso, ¿no? Pero lo cuento rápidamente para ilustrar. Mantener la educación pública. Mantener la educación pública. No eliminar la coparticipación. Mantener la prohibición de ventas de armas. Mantener prohibición de ventas de órganos. Defensa de la diversidad lesbiana, LGBT, respeto a la libertad de expresión. Después me gustaría hablar sobre la libertad de expresión. No romper las relaciones con China, Rusia y Brasil. Creo que quedan 3 más. Pero yo quiero preguntarte, con el fondo de esta... ¿Puedo hacer un punto? Sí, cómo no. Nosotros, en la reunión donde con la señora Bullrich, con la coordinación del presidente Macri, nosotros hicimos un pedido de disculpas mutuas, que además fue sincero. Y te voy a decir, entre nosotros, la verdad que teníamos bastante ganas de arreglarnos. Ambos. Sí. Digo, si no... dicho esto... ¿Fue un aprendizaje para vos? Sí, absolutamente. ¿Político y humano? Sí, digo, en las dos direcciones, pero yo creo que las dos partes hemos reconocido esta situación. Porque si vos te recordás, Luis, algo que yo sistemáticamente he propuesto antes de las elecciones era que armáramos una nueva fuerza, que compitiéramos en ese nuevo espacio y que el que ganaba, ¿sí?, conducía y el que perdía acompañaba. No lo pudimos resolver en ese momento de esa manera. Terminamos llegando a las elecciones. Por un lado está la continuidad, que es Massa. Massa es la continuidad de este modelo decadente. Bueno, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hay en juego en estas elecciones? Claro, digo, Massa es la continuidad del modelo decadente. Massa es la casta. Massa, digamos, tranza con los empresarios prebendarios. Massa está rodeado de políticos chorros. Massa tranza con lo que tiene que ver con los sindicalistas tranza que entregan a los trabajadores. Massa, digo, tiene vínculos con algunos periodistas, digamos, que su accionar deja mucho que desear. Es decir, Massa tiene un ejército de profesionales que defienden cosas aberrantes. O sea, esa es la continuidad de la decadencia. Él es el rey de la casta. Digo, no hay más casta que Massa. Eso por un lado. Por el otro lado está el cambio. Y ahí hubo dos expresiones de cambio. Digamos, un cambio liberal, donde hay una versión más abrupta, que es la de la Libertad Avanza, la nuestra, y una versión más moderada, que era la que lideraba la señora Bullrich. Bueno, yo valoro fuertemente este apoyo incondicional que hace la señora Bullrich y el presidente Macri. No, porque lo que quiero que quede claro es que a mí no me condicionaron nada. Es decir, esto en realidad tiene que ver con los puntos bases que
que defiende Juntos por el Cambio.